Una firma, una promesa. Pensemos en esto. Nuestro mundo, en esencia, se construye sobre la base de los contratos. Pero, ¿qué sucede cuando ese mundo, el mundo en el que firmamos ese papel, cambia de la noche a la mañana? La idea que todos tenemos en la cabeza es simple. Un trato es un trato, ¿no? Es como la regla de oro. Pero a ver, ¿qué pasa cuando esa promesa, ese acuerdo, choca de frente con una nueva realidad que lo vuelve, bueno, simplemente imposible de cumplir? Ok, vamos a ponerlo en términos sencillos. Imaginemos un escenario. De repente, ¡pum!, una crisis de combustible paraliza por completo la distribución de mercancías. Ese contrato de entrega que se firmó, de repente, se vuelve papel mojado. ¿O qué tal este otro caso? Un bloqueo de las vías del tren, como los que hemos visto, por ejemplo, en Michoacán. Esto detiene por completo el flujo de materias primas. Y claro, si no hay materia prima, las fábricas simplemente no pueden producir. O quizá un gobierno, de un día para otro, impone una restricción comercial y cierra una frontera. Y ojo, que estos no son casos hipotéticos, ¿eh? Son eventos reales que rompen cadenas logísticas enteras y ponen en jaque hasta los contratos que parecían más sólidos. Y es que en el corazón de cada contrato hay un principio legal que es, digamos, casi sagrado. Se llama pacta sunt servanda. ¿Qué significa? Pues muy simple. Los pactos deben cumplirse. Es el pilar de la certeza jurídica. Básicamente, lo que se pactó obliga. Y punto. Entonces, ¿qué sucede cuando cumplir es de verdad, literalmente, imposible? Bueno, aquí es donde el derecho, muy sabiamente, ha creado una especie de válvula de escape. Una muy importante. A esto se le conoce como fuerza mayor. Y es justo eso, un evento extraordinario, algo que está totalmente fuera de nuestro control y que simplemente nos impide cumplir. Pensemos, no sé, en un terremoto, una inundación gigante o hasta un acto de guerra. Al final, la máxima es universal y muy clara. Nadie está obligado a lo imposible. Y justo aquí la cosa se pone interesante, porque no todos los sistemas legales manejan esto de la misma forma. Miren, en el derecho civil, pensemos en países como Francia o Colombia, la fuerza mayor es como una red de seguridad que ya viene incluida, por así decirlo. Un juez la puede aplicar por defecto. Pero, en el derecho común, el de Estados Unidos o Inglaterra, la historia es otra. No es algo automático. Ahí, las partes tienen que ser previsoras y redactar su propia cláusula de fuerza mayor en el contrato. Si no está escrito, no existe. Ahora, para que un juez diga, sí, esto califica como fuerza mayor, se tienen que cumplir 3 condiciones clave. A ver, apunten. Primero, el evento tiene que ser imprevisible, algo que nadie veía venir. Segundo, tiene que ser irresistible, o sea, que haga el cumplimiento totalmente imposible. No hay forma. Y tercero, que sea externo, algo que la parte afectada ni causó ni pudo evitar de ninguna manera. Pero, ¿qué pasa cuando el problema no es que el contrato sea imposible de cumplir, sino que de repente se ha vuelto exageradamente, ruinosamente injusto? Bueno, para esos casos, el derecho tiene otra herramienta. Estamos hablando de la teoría de la imprevisión, que en inglés a veces se le conoce como hardship. ¿Y de qué va esto? Pues es una doctrina que le permite a los tribunales meterse y decir, a ver, un momento, esto es para cuando un evento no hace el contrato imposible, pero sí crea una carga económica pero tan desproporcionada que rompe por completo el equilibrio con el que se firmó el trato originalmente. Y miren, aquí está la diferencia clave, la más importante. La fuerza mayor lo que busca es excusar el cumplimiento, o sea, terminar el contrato. Se acabó. En cambio, la teoría de la imprevisión lo que busca es reequilibrar el contrato para poder salvarlo, para que pueda seguir adelante, pero de una manera más justa. En resumen, una es una puerta de salida, la otra es un ajuste en el camino. Y que no se piense que esta tensión entre la certeza absoluta de un contrato y la búsqueda de lo que es justo es algo nuevo, ¿eh? Para nada. Esta ha sido la gran batalla que ha definido la evolución del derecho contractual por siglos. A ver, un viaje rápido por la historia. En la Edad Media regía un principio flexible llamado rebus sic stantibus, que básicamente decía que los tratos valen, bueno, mientras las cosas sigan igual. Si todo cambiaba, el trato podía cambiar.
Pero luego en el siglo XIX llegó el Código Napoleónico y dijo, no señor, para impulsar el comercio necesitamos certeza absoluta, así que lo firmado es ley. Sin embargo, llegó la Primera Guerra Mundial y el caos económico fue tal que obligó a los juristas a decir, esperen, tenemos que volver a pensar en la equidad. Y hoy, los principios globales modernos intentan justamente encontrar ese delicado equilibrio entre las dos ideas. Ok, ya basta de teoría. Vamos a la práctica, a los tribunales, para ver cómo se ha lidiado con este dilema en casos reales que de verdad hicieron historia. Vamos primero con el famoso caso del Canal de Crapone. Imaginen esto, un contrato de hace 400 años que fijaba las tarifas del agua. Claro, después de siglos de inflación, esas tarifas se habían vuelto simbólicas, una ridiculez. ¿Y qué dijo el tribunal francés? Su decisión fue tajante. El contrato se mantiene tal cual. Se negaron en rotundo a alterarlo. En este round, la certeza ganó por nocaut. Pero, varias décadas después, la historia cambió con el caso de la Compañía de Gas de Bordeaux. La situación era esta. Un proveedor de gas para toda una ciudad tenía un contrato a precio fijo. El problema es que estalló la Primera Guerra Mundial y el costo del carbón que necesitaban para producir el gas se fue a las nubes. La empresa se enfrentaba a la ruina total. Para que tengamos una idea clara del panorama, cuando se firmó el contrato, en tiempos de paz, el precio estable de una tonelada de carbón era de 22 francos, totalmente predecible. Un costo sobre el cual, claro, se puede construir un negocio. Pero durante la guerra, con las minas de carbón francesas ocupadas por el enemigo, el precio se disparó a 174 francos, un aumento de casi el 800%. Cumplir con el contrato original ya no significaba una pérdida, no. Significaba la bancarrota segura, el fin de la compañía. Entonces, ¿qué hizo el tribunal en esta ocasión? El Consejo de Estado francés tomó una decisión histórica. Sentenció, y cito, es necesario apoyar al concesionario para asegurar que se satisfagan las necesidades del servicio público. En otras palabras, la necesidad de mantener las luces de la ciudad encendidas fue más importante que la letra fría del contrato. Esta vez, la justicia prevaleció. Estos dos casos nos dejan la diferencia clarísima, ¿verdad? Vamos a resumirlo. La fuerza mayor se activa cuando cumplir es literalmente imposible, y su objetivo es simple, terminar el contrato. Por otro lado, la teoría de la imprevisión entra en juego cuando cumplir se vuelve excesivamente oneroso y su meta no es terminar, sino revisar y renegociar los términos para que el acuerdo pueda continuar. Y todo esto nos trae de vuelta al día de hoy. ¿Por qué este debate legal, que tiene siglos, es más importante ahora que nunca? Pues, muy sencillo, porque vivimos en una era de disrupción constante. Pensemos en las interrupciones de las cadenas de suministro globales, las crisis políticas repentinas, como esa disputa del gas entre Chile y Argentina hace años, o en los eventos climáticos que son cada vez más impredecibles. Y ni hablar de los cambios económicos y financieros que suceden a una velocidad de vértigo. Hoy, la nueva normalidad es que nuestros contratos viven bajo una prueba de estrés constante. Todo esto nos deja con una pregunta fundamental para el futuro. En este mundo que es cada vez más volátil, ¿cómo deberíamos construir nuestros acuerdos? Deberían ser como fortalezas, rígidas, inquebrantables esperando aguantar cualquier tormenta. O deberían ser más bien como puentes, diseñados desde el principio para ser flexibles y para adaptarse a un terreno que sabemos que no va a dejar de cambiar. La respuesta a esa pregunta, sin duda, definirá el futuro del comercio.